Los juegos arcade hoy en día perdieron un poco de relevancia, lo cual es algo triste, pero sigue en la memoria de los gamers veteranos que recuerdan con mucha nostalgia aquellos tiempos donde se reunían muchos chicos para tomar un turno y jugar uno de estos títulos atractivos, que en su mayoría eran del género de peleas. Los más conocidos son Street Fighter, Tekken, Marvel vs. Capcom, BlazBlue Calamity Trigger, Soul Calibur y el que se ganó un espacio muy grande en los corazones de los gamers y compatriotas mexicanos, The King of Fighters. Quizás sea por su historia, quizás sea por los combos tan locos que se podían o pueden hacer aquí, quizás sea por los suculentos pixeles que se cargaban las waifus del KOF. Todas esas razones lograron que cada entrega se sintiera muy especial, a tal punto que se tomaron en cuenta para distintos torneos de gran nivel, donde muchos jugadores del mundo competían para demostrar quién era el verdadero rey de la pelea. SNK tenía la misión de crear un videojuego que combinara lo mejor de sus otras entregas, pero a la vez desarrollarlas en una trama que lograra atrapar a sus fanáticos. El resultado fue un éxito masivo y que logró impresionar a los gamers del mundo, en especial a los mexicanos. Seguramente no se les haga raro que este sea uno de mis juegos favoritos. Por esa razón, luego pongo música de cualquier entrega de KOF en mis videos, pero también debemos reconocer que tuvieron varios tropiezos bastante fuertes y que mancharon por completo esta saga. En este video recordaremos esos títulos de KOF que lamentablemente fueron un desastre, que llevó en muchas ocasiones a la quiebra a SNK, y también veremos esos lanzamientos que son considerados los mejores juegos de pelea en la historia de los videojuegos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el día y la hora en la que estén viendo este video. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrega de esto que se llama Del peor al mejor de King of Fighters. Aquí se incluirán las entregas de arcade, los lanzamientos en 3D y solo incluiré el KOF 2002 Unlimited Match. Obviamente no les diré en qué posición estará, pero estoy seguro que quedarán sorprendidos. No hace falta que les diga que todo esto lo basaré en mi opinión personal. Ya aclarado todo esto, empecemos con el video. The King of Fighters 12. Puedo describir esta entrega en una sola palabra. ¡Aburrido! Sí, ya sé que se trata de un título Dream Match y que no se considera parte del canon, pero vamos, las entregas 98 y 2002 también lo son, y están más entretenidos que esta cosa. KOF 12 fue criticado por la falta de contenido en su momento, lo que involucra su escasez de modos de juego y por tener un roster de personajes reducido en comparación con anteriores entregas de la serie, algo que veremos un poquito más adelante. Los jugadores esperaban más personajes y modos adicionales, pero en cambio recibieron un juego incompleto, como si se tratara de una bolsa de Sabritas que tiene más aire que papas. Para empeorar, el modo online fue horrible debido a problemas de lag y desconexiones frecuentes. La experiencia en línea fue descrita como frustrante y poco confiable, lo cual es un aspecto crucial para los jugadores competitivos. Durante ese momento, había mejores títulos de pelea que sabían explotar al máximo el modo en juego de en línea y ofrecía más contenido. En cambio, KOF 12 está vacío y de manera casi literal, pues el roster, como se dijo antes, es nulo. Cuando lo jugué por primera vez, yo hasta me preguntaba, ¿dónde están los otros personajes? Solo comparen las entregas del 97, 98, 2002, 13 con esto. Definitivamente decepcionante. Hablando sobre el roster, algunos jugadores mencionaron problemas en equilibrios entre los personajes, lo que afectaba la experiencia competitiva del juego. Si quieren algo bueno, pues los gráficos se ven impresionantes, eso sí, pero creo que es más importante la jugabilidad que lo visual. Y así es como esta entrega del año 2009 pasó sin pena ni gloria, y es algo que los fans desearían que nunca hubiera nacido. Pero lo triste es que sí existió, para el sufrimiento de los gamers. The King of Fighters 2000. Esta es la entrega que, desde mi punto de vista, fue el causante del bajón de popularidad que KOF había iniciado en 1994.
También es el causante del cierre de SNK, junto con otros problemas que ya se cargaban. La entrega del 2000 no ofrecía absolutamente nada nuevo. Claro, había nuevos personajes y los gráficos seguían siendo excelentes, pero de ahí en fuera se siente vacío, al igual que el primer título que vimos. Algunos críticos y jugadores sintieron que The King of Fighters 2000 no ofrecía suficientes novedades en comparación con las entregas anteriores de la serie. Aunque se introdujo un sistema de combate artificial mejorado, muchos lo consideraron que el juego seguía siendo muy similar a sus predecesores en términos de jugabilidad y mecánicas. KOF 2000 estaba en pleno desarrollo de la saga de Nest, por lo que esta debía ser una de las entregas importantes en cuanto a la narrativa principal se refiere. Lamentablemente, la historia y el modo de un jugador no ofrecieron particularmente algo importante. Algunos consideran que la narrativa era débil y que no ofrecía suficientes incentivos para mantener el interés a largo plazo. El año 2000 fue cruel para KOF y para SNK, que tuvo que aliarse a otra empresa para salvarse de los tantos tropiezos que tuvieron, incluyendo esta decepcionante entrega. King of Fighters 2003. Esta es una de las entregas más raras que ha lanzado KOF en su historia, pues intentó innovar en mecánicas nuevas que no terminaron de despegar todavía. A decir verdad, la entrega del año 2003 no es del todo malo, pues la calidad de los controles y gráficos se mantiene, pero no es suficiente. Para esta edición, regresó el combate 3 contra 3 que se había acostumbrado desde el primer lanzamiento, y la historia daba la bienvenida a nuevos personajes y un nuevo protagonista muy particular pero llamativo, lo que lo catapultó nuevamente al estrellato y al gusto de los fanáticos más fieles. Sin embargo, tuvo muchos tropiezos. Un ejemplo, como lo dije antes, el sistema de combate por equipos fue visto como complejo para los nuevos jugadores, lo que podría desalentar a aquellos que no estaban familiarizados con la serie. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a un sistema de rounds por turno, pero aquí era directo una vez que te derrotaban al primer personaje. Además, se criticó la falta de modos de juego adicionales, como un modo historia que, si bien es entendible por ser el comienzo de un nuevo arco, se esperaba un poco más de profundidad, u otros modos de juego alternativos que hubieran añadido más rejugabilidad. The King of Fighters 2003 no es una entrega ni buena ni mala, pero no es suficiente como para ganarse un lugar entre los clásicos. The King of Fighters Maximum Impact 1 y 2 y Maximum Impact Regulation A. Aquí tenemos un triple empate, que seguro se preguntan, ¿por qué este caso tan especial? Pues estos tres juegos de una misma franquicia comparten una similitud, el cual es que son los únicos King of Fighters con gráficos en tercera dimensión. Decidí ponerlos aquí porque una, son prácticamente lo mismo, y dos, son igual de olvidables. Vamos punto por punto para ver qué podía ofrecer para ese entonces y también por qué no es tan conocido. Los gráficos en 3D fueron una novedad para la serie y se notó el gran esfuerzo de SNK por modernizar la franquicia. Las animaciones fueron bien recibidas. Otro punto positivo también fue la adición de más personajes, escenarios y modos de juego, que añadió más valor y rejugabilidad. Además, aprovechó el modo en línea, que para ese entonces estaba siendo explotado al máximo impacto. ¿Entienden por qué Maximum Impact y explotar al máximo impacto? ¿Entienden? ¿Entienden? Lo único que entendí fue pégame, Riz, pégame y no pares de pegarme. Ahora bien, ¿por qué Maximum Impact no es tan bien recordado por la mayoría de fanáticos? Pues podemos comenzar con que el modo historia fue considerado superficial y no tan atractivo como en los juegos principales de KOF, esto debido a que había bastantes huecos argumentales y los nuevos personajes no aportaban ningún cambio o algo interesante a la historia. Como curiosidad, Ash tenía un bug en sus controles, ya que si oprimías consecutivamente el botón cuadrado, generaba un combo imposible de esquivar, o de plano, bastante injusto para el otro competidor, y un excelente recurso para los trolls de la época. A pesar de las mejoras, la serie Maximum Impact no logró alcanzar la popularidad y el reconocimiento de los juegos principales de KOF. Enfrentó críticas por su jugabilidad y balance,
así porque no pudo satisfacer completamente a los fans de los títulos en 2D de la franquicia original. The King of Fighters 2001. La década del 2000 no fue nada misericordioso con la franquicia, como dijimos con anterioridad, especialmente luego de que SNK cayera en bancarrota y otra compañía llamada Eloy tomara su lugar. Lamentablemente parece ser que no pudieron replicar de manera perfecta todo lo que hacía especial KOF, o de plano no calcaron, aunque sea bien, lo que ya llevaban hecho. Obviamente The King of Fighters 2001 tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, permitía a los jugadores seleccionar hasta 4 personajes activos en combate, con la posibilidad de sacrificar personajes por aumento en la barra de energía, algo que ya se había acostumbrado desde 1999. Esta flexibilidad estratégica fue apreciada por algunos. Además, en mi opinión personal, terminó de manera perfecta y de manera épica la saga de Nest. KOF 2001 concluyó varias tramas abiertas, lo que fue satisfactorio para los seguidores de la historia. Lamentablemente, también es un título que no es recordado con mucho cariño, esto debido a sus gráficos, pues comparado con sus predecesores, muchos jugadores y críticos notaron una disminución en la calidad de las animaciones y los sprites, lo que se atribuyó al cambio de desarrollo y posibles limitaciones de presupuesto. La música y los efectos de sonido fueron vistos como inferiores en comparación con entregas anteriores. Y sí, lo que estamos escuchando es el soundtrack original. Los fans sintieron que la banda sonora no tenía la misma calidad y energía. No soy muy fan de la música electrónica, y eso no quiere decir que lo considere mala, pero seamos honestos, no pega con nada con el ambiente de KOF. Mientras que algunos apreciaron las innovaciones en la jugabilidad y la conclusión de la saga de Nest, muchos sintieron que el juego no cumplía con los estándares de calidad establecidos por sus predecesores, especialmente en términos de gráficos, diseño de personajes y balance. La transición a un nuevo desarrollador claramente tuvo un impacto en la percepción general del juego. The King of Fighters 99. KOF 99 es una mezcla de innovaciones y tropiezos pequeños, ya que se encuentra en un extraño balance que divide a muchos fanáticos. Por un lado están los que apoyan la entrega del 99 por su nuevo arco y nuevo protagonista en ese entonces. Por otro lado, muchos creen que el balance de personajes está mal equilibrado y que los protagonistas principales fueron desbloqueables en vez de estar ya disponibles. Empecemos por lo bueno de KOF 99, pues una de sus innovaciones más notables fue la introducción del sistema de Striker, que permitía a los jugadores llamar a un miembro del equipo de reserva para realizar un ataque de asistencia durante el combate. Esta mecánica añadió una nueva capa de estrategia y dinamismo a las peleas. La banda sonora del juego recibió elogios por su calidad y por complementar bien las acciones en pantalla. Aquí conocí uno de mis temas favoritos de todo KOF, Tears. De hecho, lo estamos escuchando en este momento. Los efectos de sonido tuvieron una recepción positiva por lo bien coordinados que estaban. Además, la jugabilidad mantuvo el estilo clásico de KOF que los fanáticos amaban, con controles precisos y combates emocionantes. Pero ahora vayamos con lo malo. Si bien la introducción de la nueva saga de Nest llegó con nuevos personajes y una trama fresca y que fue bien vista como una adición positiva para revitalizar la serie, como mencioné al principio, el balance de los personajes fue objeto de comentarios negativos, con algunos considerando demasiado poderosos en comparación con otros, junto a la eliminación de algunos personajes populares, y la introducción de nuevos personajes no fue bien recibida por todos los fans. 1999 fue el comienzo para una nueva era que entraba al universo de KOF, que desde mi punto de vista fue bastante decente. No es perfecto, pero se recuerda con cariño. The King of Fighters 11. La mitad del nuevo milenio vio el crecimiento y la madurez que estaba teniendo los videojuegos, ya que no eran los típicos jueguitos que te los pasabas en menos de 2 horas y que tenían diseños muy coloridos y pastelosos. Era una época en la que se tomaba más en serio la historia, por lo que debían tener personajes más profundos y trágicos. El aquel entonces llamado SNK Playmore tenía el reto de ajustarse a estas nuevas tendencias que llegaban al mercado. Para ello,
debían comenzar a compulir más la temática principal, el cual era la construcción de la saga de Ash, que fue bien recibida por los jugadores que seguían la narrativa de la serie. La historia estaba bien integrada en el juego, con escenas y diálogos que añadían contexto a los combates. Otro plus fue la amplia gama de personajes, incluidos nuevos y clásicos. KOF 11 ofreció una gran variedad para los jugadores, la adición de personajes invitados de otras series de SNK y unos desbloqueables. Además, introdujo y refinó varias mecánicas, como el sistema de Quick Shift y el Dream Cancel, que permitía a los gamers realizar combos más largos y estratégicos. Estas innovaciones fueron muy alabados por añadir profundidad y dinamismo al combate, mucho mejor que la entrega del 2003. Sin embargo, estos nuevos sistemas de combate estaban lejos de ser perfectos, pues a pesar de las mejoras de la jugabilidad, fueron considerados difíciles de dominar para los nuevos gamers, lo que podría desalentar a los menos experimentados. También en la versión original de arcade, el juego carecía del modo online, y aunque las versiones caseras intentaron compensar esto, no siempre ofrecieron la mejor experiencia de juego en línea, con problemas de latencia y desconexiones. Pero eso no le quitó nada a KOF 11 ser considerado una de las mejores entregas de la serie por muchos fanáticos, debido a sus innovaciones en la jugabilidad, una amplia selección de personajes y una historia bien integrada y mucho más trabajada. The King of Fighters 14. Era el año 2016. SNK volvía a tomar control absoluto de lo que era uno de sus mayores tesoros preciados. Ellos se plantearon el objetivo de emular el éxito de otras entregas, que son los favoritos de los fanáticos de KOF. No solo querían impactar en el mercado de Japón, también querían volver a tener éxito en el país que les dio mucho apoyo, el mexicano. Una de las primeras estrategias para llegar al resultado esperado fue que este título debía ser un exclusivo de PlayStation, y el segundo, traer de vuelta a otros personajes, tanto clásicos como nuevos, y de otras franquicias, como lo era Samurai Shodown. Algo muy arriesgado, pero a la vez interesante. Como era de esperarse, KOF 14 fue elegido por su enorme listado de 50 personajes jugables desde su lanzamiento, lo que ofrecía una gran variedad de estilos de juego y opciones para los jugadores. La jugabilidad fue bien recibida, manteniendo la esencia de la serie de combates rápidos y técnicos. El juego introdujo mecánicas nuevas y accesibles, como el sistema de Rush Combos, para facilitar la entrada a nuevos jugadores. El paso de los gráficos en 3D también fue bien recibido por los fans, que apreciaron el esfuerzo por la modernización. Las animaciones fueron fluidas y los personajes se movían con dinamismo, algo muy diferente a Maximum Impact. Las mejoras en el modo online fueron notables, con una experiencia multijugador más estable y con menos problemas de conexión en comparación con otras entregas anteriores. La historia, si bien no era la gran cosa, sí que se ve muy interesante. La saga de las dimensiones está tomando poco a poco un buen desarrollo y también tiene más apoyo por parte de los fans. Quizás sus tropiezos más notables fueron la banda sonora y los efectos de sonido, que no destacaron tanto como en anteriores entregas de la serie, junto con los escenarios, aunque variados, fueron criticados por su diseño y detalles, con algunos considerándolos genéricos y poco inspirados, y el diseño de personajes fueron considerados un meme por lo raros que se veían. O sea, ese no es Kyo, más bien es un pinche cantante de K-pop sacado de Temu. Pero eso se perdona, ya que es algo que se puede ir mejorando, cosa que se vio en su siguiente entrega, pero eso lo veremos más adelante. The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Sí, ya teníamos el glorioso KOF 2002 en muchas maquinitas, entonces, ¿por qué no traer un port mejorado para consolas? Pero ojo, esta nueva versión no solo debía tener a los teams originales, sino agregar nuevos personajes y clásicos y combinarlos en distintos equipos, y que lograron hacer bien lo que casi toda la saga de NES no pudo en sus anteriores versiones. Esta entrega para consolas, si bien no es canon, se siente parte de la historia que comenzó en 1999. Muchos críticos elogiaron las mejoras en la jugabilidad, especialmente en comparación con la versión original del 2002.
Se destacaron los movimientos refinados, las mecánicas de combate mejorada y el equilibrio de los personajes. Los nuevos modos de juego, que eran el modo entrenamiento, modo de desafío y multijugador, añadieron profundidad y rejugabilidad al juego. Los gráficos mejorados y las animaciones fluidas fueron puntos destacados. Aunque el estilo visual mantiene un toque retro, las mejoras hicieron que el juego se sintiera más moderno y atractivo, sin olvidar su excelente banda sonora que, si bien no se compara con sus antecesores, eran épicos covers de anteriores títulos de la serie. Aunque muchos apreciaron el toque retro, algunos fanáticos sintieron que el juego no se adapta bien a las nuevas generaciones, considerando que ciertos aspectos de la jugabilidad y la presentación se sentían anticuados. KOF 2002 Unlimited Match destacó mucho en su momento y yo pienso que merecía tener mucha más cobertura de la que tuvo, a pesar de algunas críticas insignificativas. The King of Fighters 94. Es a partir de aquí que conocemos a los pesos pesados de la lista, los títulos que no solo son considerados los mejores de la historia, también son los consentidos de los más grandes fanáticos de The King of Fighters, y qué mejor que abrir las puertas de los VIP con quien comenzó todo. Los años 90 son considerados los mejores para los videojuegos, principalmente por la llegada de nuevas consolas y el boom de las arcades. Por supuesto que KOF 99 es parte de este impacto, una alternativa que se convirtió en el directo competidor del popular Street Fighter 2 de Capcom. Los chicos de SNK lograron crear algo que se asimilara a la palabra excelencia, pues el modo de 3 contra 3 generó un estándar en los juegos de pelea, algo nuevo y nunca antes visto. Esto permitió a los gamers experimentar con diferentes combinaciones de personajes y estrategias. Para su época, The King of Fighters 94 presentaba gráficos coloridos y detallados, y las animaciones de los personajes eran fluidas y bien realizadas. Los escenarios también eran variados y visualmente atractivos. La jugabilidad fue considerada sólida y adictiva, con controles responsivos y una buena variedad de movimientos especiales para cada personaje. Todos estos puntos lograron crear un gran crossover que marcó a muchos en su infancia y adolescencia. Obviamente, lo más criticado es que no te permitía la mezcla de personajes para formar tu propio equipo, ya que estos estaban predefinidos y no se podía combinar libremente. No obstante, eso es opacado con la banda sonora y gráficos tan innovadores para la época y que logró ganarse un lugar en la historia de los videojuegos. The King of Fighters 95. ¿Quién dijo que las segundas partes no son buenas? Pues el sujeto con problemas paternales que dijo eso se tragará sus propias palabras al ver la continuación del año siguiente que ofreció la compañía nipona en 1995. Si bien en gráficos no cambió mucho, sí que mejoró varios errores que tuvo su hermano mayor. The King of Fighters 95 refinó las mecánicas de combate introducidas en el primer juego. Los controles fueron mejorados y en general se sintió más pulido y equilibrado. Una de las mayores mejoras respecto a su predecesor fue la capacidad de formar equipos personalizados. Los jugadores ya no estaban limitados a equipos ya establecidos, lo que ofreció una mayor flexibilidad y permitió tener una mayor experimentación con diferentes combinaciones de personajes. Además, introdujo a nuevos personajes y trajo de vuelta a favoritos del primer juego. La expansión del plantel permitió una mayor variedad de estilos de juego y estrategias. Aquí conoceremos al enemigo principal del protagonista, Yori Yagami, además de dar más desarrollo a la trama principal que abrió la franquicia, la saga de Orochi. KOF 95 es increíble, no solo por su historia y sus nuevos personajes, también por las mejoras agregadas para una mejor experiencia que hicieron que se ganara este puesto tan alto entre uno de los mejores KOF de la historia. The King of Fighters 96. Parece ser que con cada año que pasaba, la franquicia se superaba en cada entrega, pues en esta ocasión vimos una mejora masiva del 85%, además de que este juego sentó las bases principales para el futuro de KOF, el cual era grandioso. Si la entrega pasada fue mejor, este es sin duda espectacular.
Los gráficos no solo se mantuvieron en el estándar establecido, sino también hubo una gran mejora en las escenografías, que presentó una paleta de colores excelentes y daba la sensación de estar más vivos y con un poco de más realismo. El balance del roster principal es bastante bueno, ya que los movimientos finales de cada uno de los personajes son parejos. Por supuesto que cada uno tiene sus niveles de poder, pero siempre se tenía en cuenta el factor competitivo, lo que hacía que todo fuera más variable en el juego. La trama se volvió más compleja y eso logró profundizar más en la saga de Orochi, lo que aumentó el interés de los jugadores. KOF 96 presentó más trasfondo y que logró consolidar esta saga como una de las mejores que pudo desarrollar SNK, desde la presentación de nuevos personajes y de invitados de otros títulos. Por ejemplo, el equipo de villanos, conformado por los antagonistas de Art of Fighting y Fatal Fury, lo hacía más atractivo. La entrega de 1996 se puede describir en muchas palabras: consolidación, adaptación y el mejor título de peleas del momento. The King of Fighters 15. Durante mucho tiempo esperamos la continuación de la saga de las dimensiones, que se quedó un poquito corto, ya que es una historia que puede ofrecer más de lo que dejó, pero 2022 llegó con una gran sorpresa en las manos, y esa sorpresa llegó de manera increíble. SNK tenía un reto importante que hacer una vez más para la nueva generación de consolas, ya que no solo debía superar su entrega anterior, el cual se estrenó hace más de 6 años para ese momento, sino también traer de vuelta a sus fanáticos que, si bien no se habían extinto para ese entonces, sí se vio una disminución notable. Tras esto, sabían que se tenía que poner las pilas al máximo y dar lo mejor por volver a KOF una vez más relevante. La mayoría de los críticos coinciden en que el salto visual es impresionante. Los personajes están muy bien detallados, pues pasamos de esto a esto, además de que las animaciones son mucho más fluidas y los escenarios son vibrantes. KOF 15 conserva la esencia clásica de la serie, pero introduce nuevas mecánicas para agregar profundidad y estrategia al gameplay. El juego cuenta con un elenco diverso de luchadores, incluyendo tanto veteranos como nuevos personajes. Aquí se vio el épico regreso de K-Fortnite y de otros que parecían ya haber desaparecido. La banda sonora es de alta calidad y acompaña perfectamente la acción en pantalla. The King of Fighters 15 es un juego de lucha sólido que ofrece una experiencia gratificante para los fans de la saga y se ve que a futuro le depara un destino prometedor. The King of Fighters 13. La séptima generación de consolas es, en mi opinión personal, una de las mejores cosas que le pudo pasar a los videojuegos, ya que fue la época donde vimos un salto gráfico maravilloso y donde muchas empresas empezaron a tomarse más en serio a desarrollar mejores historias para sus títulos. SNK Playmore tuvo un gran tropiezo con el 12 y era hora de corregir ese grave error e impresionar no solo a los fans, sino a toda la industria en general. The King of Fighters 13 también fue muy bien recibido por la crítica y los fans. Se considera uno de los mejores juegos de la saga y un referente en el género de los juegos de lucha en 2D. Los combos eran fluidos y el juego en general se sentía más equilibrado. Los gráficos eran de alta calidad, con personajes detallados y animaciones fluidas. La presentación general del juego era muy cuidada. Parecía que incluso estabas viendo un anime de la misma serie. El modo historia fue considerado el punto más alto del juego. La saga de Ash contó una narrativa más equilibrada y concluyó de manera épica y muy satisfactoria. El juego contaba con un elenco amplio y variado de peleadores que tenían un excelente equilibrio en los controles, lo que lo hacía muy competitivo y atractivo para los jugadores profesionales. Tal vez el modo en línea le jugó un poco en contra, pero eso fue opacado por todos los puntos positivos que le mencioné. El impacto de esta entrega fue tal que ha tenido apariciones importantes en torneos a nivel mundial. The King of Fighters 13 fue un gran éxito. Se consolidó como uno de los mejores juegos de lucha de su generación y sigue siendo muy popular hoy en día. Su jugabilidad, gráficos e historia envolvente lo convirtieron en un referente
para los fans de la saga. The King of Fighters 2002. Ahora sí, amigas y amigos, paisanos y compatriotas mexicanos, ya era hora de que le tocara el lanzamiento que causó un gran impacto en tierras aztecas, un referente para gastar el dinero de las tortillas e irnos a partir la madre en las farmacias, en la tienda de la esquina, en las pollerías, ese era mi caso, o incluso en el lugar por excelencia de los gamers y otakus, la Friki Plaza. Aunque creo que era mejor opción los anteriores ejemplos que este lugar. Si bien este es catalogado un juego Dream Match, es decir, que no se considera parte de la historia original, es ampliamente reconocido como uno de los mejores juegos del año, a tal punto que es la entrega más famosa de todas las anteriores que vimos. Pero, ¿qué hace tan especial este lanzamiento? Bueno, podemos empezar con que KOF 2002 logró un equilibrio casi perfecto en su sistema de combate, los personajes están bien balanceados, los combos son fluidos y satisfactorios, y también épicos, y el sistema de equipo agrega una capa de estrategia interesante, contaba con el roster de personajes más grande del momento, tanto disponibles como desbloqueables. Los gráficos son mucho mejor en comparación a KOF 2001 y se nota con la fluidez de los escenarios tan bien detallados. Quizás le jugó en contra la banda sonora, sin embargo, hace que tenga una propia personalidad con excelentes covers que le quedaban al dedillo. The King of Fighters 2002 es el favorito de muchos críticos y gamers que lo siguen considerando por mucho el pináculo de la serie. The King of Fighters 98. Llevándose la medalla de plata de esta lista, nos encontramos con otro favorito de los fanáticos veteranos, KOF 98, otro juego que no pertenece al canon de la historia, pero es una entrega bastante especial, porque fue el que cerró de buena manera la etapa más épica que tuvo la franquicia. Si lo que quería conseguir los creadores de esta joya era darle a los fans de los videojuegos de pelea que compitiera con el estandarte del momento, Street Fighter 2, lo lograron. El modo arcade de KOF 98 ofrece una variedad de modos de juego adicionales, como el modo entrenamiento, el modo versus y el modo equipo, que brindan las horas de diversión, siendo una innovación para su tiempo. El roster de personajes, como siempre, está lleno de calidad pura, con un excelente balance, y la dificultad bien equilibrada hacía que tuvieras una experiencia única e irrepetible. Aunque los gráficos son casi iguales y no representan una mejora para su época, el estilo visual del juego era muy atractivo y las animaciones son fluidas y bien diseñadas. The King of Fighters 98 sorprende aún después de casi 20 décadas desde su debut. Sigue en el gusto de varios gamers que amamos los juegos de arcade. No solo es un referente para la industria, también es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de pelea en 2D de todos los tiempos. Hasta que, claro, está su hermana mayor. The King of Fighters 97. Les seré completamente sinceros. Este ha sido uno de los videos que me ha costado mucho trabajo, y es por dos razones. La primera es porque tratar de acomodar del peor al mejor KOF fue bastante difícil, pues soy un gran fanático de este juego, por lo que lo considero un reto personal para mí. La segunda razón fue el imaginarme cómo es que ustedes recibirían este video, pues la controversia y el debate están abiertos para esta ocasión. Quizás tengas tu propio KOF favorito y no estés de acuerdo conmigo, pero en mi opinión personal, The King of Fighters 97 es el mejor juego de la historia de las arcades y por muchas razones. Para empezar, hay que hablar sobre su historia, que era la parte del clímax de la saga de Orochi, la mejor saga que pudo ofrecer SNK para nosotros en su momento. Muchos jugadores sintieron que el balance entre los personajes era casi perfecto en KOF 97. No hay un personaje que domine por completo el juego, lo que hace que las partidas sean más justas y emocionantes. También podemos hablar de lo bien hecho que estaba la banda sonora, con temas muy originales y recordados con cariño, gráficos perfectos, unos controles excelentes, nuevos personajes que se convirtieron en los más queridos y una pelea grandiosa contra el jefe final, es lo que lo hace tan querido. Como dije en un principio,
The King of Fighters 97 no es perfecto. Sé que no es el favorito de todos ustedes, pero yo lo considero el mejor porque fue una de las últimas entregas grandiosas que se pudieron ver antes de que la franquicia entrara en una etapa oscura. Es mi favorito porque gracias a él conocí a muchos de mis personajes favoritos y que aprecio con mucho cariño. Además de que gracias a la entrega del 97 me maravillé con el grandioso mundo de KOF. Por eso, para mí, es el número 1. Y bueno, por fin finalizamos con este larguísimo video. Pero lo más importante que quiero saber, ¿estás de acuerdo con esta lista? Para ti, ¿cuál es el mejor KOF que existe? Puedes escribir tu propio listado en la caja de comentarios. Recuerda que también puedes darle like a este video y suscribirte a mi canal para más contenido. Además, seguirme en Twitter o X para interactuar más frecuentemente. Y puedes pasarte por mi canal de TikTok, que, pese a no estar tan activo, sé que suelo subir un video especial. Y eso es todo por ahora. Recuerden, yo soy DA y nos volveremos a encontrar en un próximo video. ¡Chao!